Buenos días, qué gozo estar aquí una vez más exponiéndonos a la palabra de nuestro Dios, que es la que nos salva. Nosotros somos salvados por el poder de su palabra. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios con todo el honor y toda la honra que Él merece por habernos hablado, por habernos enviado su mensaje, su punto de vista acerca de todas las cosas. Si tú quieres vivir en esta vida de una manera sensata, de una manera sabia, acércate a Él, acércate a su palabra, porque ahí está el secreto, que no es secreto porque ha sido revelado por Cristo, pero nosotros venimos a Él porque Él, de afuera de nosotros, ha venido a nosotros a decirnos cómo vivir. Amén. Así que les voy a pedir que hablan sus Biblias, por favor, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice estas palabras Juan, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor, somos dependientes completamente de ti. Sin ti no somos absolutamente nada. Tú nos colocaste junto con todo lo creado y nos has traído para que te conozcamos por medio de tu Hijo amado, a quien nosotros amamos porque nos has amado a través de Él, aun y cuando nosotros no éramos amables ni dignos de recibir tu amor. Por eso, Señor, el día de hoy nos acercamos a tu palabra con el deseo no solamente de entenderla, sino con el deseo de creer en ella, porque es en donde tú nos hablas todos los días de nuestra vida. Bendícenos con tu Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero empezar leyendo una porción, una pequeña porción de nuestra declaración de fe. Está en sus notas, que resume con mucha claridad lo que nosotros creemos en cuanto al nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Una declaración de fe. Históricamente la iglesia
ha desarrollado esto desde épocas muy antiguas. Poco después de los apóstoles, fue necesario profundizar en las Escrituras y poner de una manera resumida en qué creemos. Por eso nuestra declaración de fe se llama lo que creemos, declaración de fe, lo que creemos. ¿Y por qué pongo énfasis en esto, hermanos? Porque es muy importante y necesario que tú sepas en qué crees, en qué has puesto tu confianza. Porque creer no es tan solo creer intelectualmente, sino confiar, arrojarte al cuidado de aquello en lo que tú crees. Cuando decimos yo creo en Dios, implica esto mucho más que simplemente decir yo creo en Dios. Debo, por lo tanto, creer lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Y escuchen estas palabras de nuestra declaración de fe. En la plenitud del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, a venir a este mundo como Jesús el Cristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, tomando para sí mismo una naturaleza enteramente humana, con todos sus atributos y debilidades, aunque sin pecado. En maneras muy resumidas, con pocas palabras, se dice mucho. Alguien ha dicho, me topé con esta frase el otro día que decía que con pocas palabras se dice mucho. Así es la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos a unos pocos días de una vez más celebrar el 25 de diciembre, en donde tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesús. Y este es un buen tiempo para revisar lo que ocupa nuestra mente y nuestras actividades conforme se acerca este día. Este es un buen tiempo para pensar qué vamos a celebrar. A lo largo de la historia de la iglesia, que por cierto ya son 2000 años, más o menos, es larga nuestra historia, hermanos. A lo largo de la historia de esta iglesia, de este pueblo de Dios alcanzado por la gracia de Dios, se ha hecho costumbre de dedicar los 4 domingos, Jaime nos hablaba algo de esto el domingo pasado, los 4 domingos anteriores al 25 de diciembre, a preparar los corazones y las mentes de los creyentes, a fin de que cultiven una mentalidad que les permita celebrar la Navidad teniendo presente la trascendencia del nacimiento de Jesús. Muchas iglesias, ustedes lo van a ver. A este periodo de 4 semanas se le llama en muchas iglesias Adviento. Y la palabra Adviento viene de una palabra en latín que es adventus. Y es una palabra que significa venida o llegada de algo o de alguien. Los tiempos antes de la llegada de Cristo a la tierra fueron tiempos de espera. Se esperaba su llegada. En muchos lugares, este Adviento es un tiempo de reflexión, meditación y aún hasta de ayuno. Muchas personas, en muchas iglesias se acostumbra meditar, ayunar, no solamente para prepararse para la celebración de la Navidad, sino también para anticipar y esperar la segunda venida de Cristo a esta tierra. Esto me puso a pensar y lo puse de esta manera. Hasta cierto punto, en cierto sentido, desde que nuestro Señor ascendió al cielo, la iglesia, ustedes y yo, vivimos un tiempo de Adviento, porque anhelamos y esperamos la llegada a esta tierra de nuestro amadísimo Salvador. Dice el capítulo 24 de Mateo, no tiene caso que lo vean, se los voy a leer yo.
Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Para algunos será probablemente el día de su fallecimiento, para otros será su segunda y gloriosa venida a la tierra. No sabemos. Dice, pero sabed esto sí, dice Mateo, que debemos saber, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El título que escogí para esta predicación es Dios viene al mundo. Y tiene el propósito, ahí está en sus notas, de exaltar la gloria del hecho histórico de la llegada del Hijo de Dios a la tierra, su significado y sus implicaciones para nosotros los creyentes en el presente. La historia de la llegada de Cristo no es una historia como cualquier otra, hermanos. No es un cuento que alguien inventó y que dijo, sería muy bonito hablar de una persona muy buena que vivió hace mucho tiempo y hacía el bien a mucha gente y hablaba cosas muy bonitas. Hermanos, esto trasciende nuestra propia existencia y el hecho glorioso es un hecho histórico. Esto pasó en esta tierra. Dice el pastor John MacArthur las palabras en Juan 1:14 que lo acabamos de leer. Y aquel verbo se hizo carne. Expresan la realidad de que en la encarnación Dios tomó forma humana. Lo infinito, Dios es infinito, se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su propia creación. Él hizo todo lo que existe y no lo dejó ahí aparte de sí mismo para ver cómo le hacíamos. Entró en su propia creación. Lo mismo que él había hecho, lo invadió. Ahorita vamos a ver cómo. Dios se ha revelado suprema y claramente en la persona de su Hijo Jesucristo. Y voy a presentar este mensaje en cuatro partes. La primera de ellas es el anuncio de este hecho glorioso. La segunda es el hecho realizado. La tercera parte será el significado. ¿Qué significó todo esto? Y la tercera, que es la conclusión de las otras, es ¿y tú y yo qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta gloria revelada por Dios en la historia? ¿Seguir igual? Vamos a ver el anuncio. Bueno, el anuncio, la primera noción que tenemos del anuncio de este hecho glorioso está ni más ni menos que en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio facultades que yo no dejo de considerarlas maravillosas. De todo lo que Dios había hecho, la cumbre, el punto más alto de su creación, de lo que hizo con sus manos, fueron los seres humanos. Yo no dejo de maravillarme de esto. Sin embargo, y no voy a repetir toda la historia porque sería muy largo, búsquenlo en Génesis en los primeros 3 capítulos. Este hombre, dotado de una libertad misteriosa, así la llamo yo, porque no la entiendo, no nos hizo robots que nos manejara como títeres, hagan esto, no hagan lo otro. Nos dio una facultad increíblemente maravillosa, la libertad
para tomar decisiones y tampoco sabemos por qué, pero las primeras criaturas humanas cometieron el más grave error. Usaron esta libertad para darle la espalda a su creador. Y el resto de la historia de la humanidad, volteen ustedes para donde volteen, excepto donde Él ha intervenido, están plagadas de esta condición. Cuando esto sucede, Dios viene a buscar al hombre que había pecado. Me encanta la manera como Dios toma la iniciativa. Y Él dice, se fue y yo voy a buscarlo. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y me llamó la atención este comentario que hace un pastor que dice, este versículo encierra tal vez la más devastadora pregunta que jamás se haya hecho. Denota la tragedia humana, su desesperanza y la condición deplorable en que se encuentra. Cuando Dios viene al mundo, Él es el que viene a rescatar lo que se había perdido. Cuando esto pasa, busca al hombre, el Señor maldice a aquella serpiente que se movía en aquel jardín y anuncia al Salvador. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Casi todos los teólogos de todas las denominaciones coinciden en afirmar que en estas palabras Dios estaba anticipando la llegada del Mesías. Más adelante, el profeta Miqueas anuncia el origen divino de este Salvador. Con estas palabras que siempre me han maravillado mucho en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Hablando del lugar en el que habría de nacer este gran conquistador de Satanás, de la serpiente y de todo lo que arrastraba, dijo, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, escuchen esto, desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo literalmente, viene de allá. Es Dios, Dios mismo que viene a vivir entre nosotros. Nuestro bendito Salvador. Los hechos son muchos. Los animo en estos días de Adviento, si le podemos poner de esa manera, aunque no usemos esa palabra, está bien. Los días previos a la Navidad, lean los primeros capítulos, sobre todo del Evangelio de Lucas, para que veamos los acontecimientos gloriosos, sobrenaturales que tuvieron lugar antes, durante e inmediatamente después de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Un ángel se le aparece, el ángel Gabriel, le anuncia a María el nacimiento de Jesús con estas palabras: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 10. Todo esto sucede. A mí me llama mucho la atención lo entreverado que están estos acontecimientos en la historia. Un emperador romano
César Augusto manda llamar a un censo. Y en las circunstancias de la vida diaria, José y María caminan hacia la ciudad de Belén. Dios tenía todo perfectamente calculado para que sucediera lo que tenía que suceder. Es maravilloso. No tenemos ahorita tiempo de leer todos estos capítulos, pero hermanos, estos días aprovéchenlos para ir otra vez a esto y ver los detalles y ver lo grandioso de la llegada de nuestro amado y hermoso Salvador. Estando ya en Belén, esta pareja, sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar. No había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para que naciera el Hijo del Altísimo. No había lugar. Una vez un pastor nos explicaba algo de esto y decía, y así sigue pasando el día de hoy, hermanos. Estaban pasando cosas gloriosas en ese pesebre desde antes. Nace este bebé. Y este pastor nos decía, ¿se han puesto ustedes a pensar que alrededor mucha gente siguió igual? El mismo día, las mismas rutinas, ir a estudiar, ir a trabajar, enojarse, pelearse con otros. Y desde entonces a mí se me ha quedado muy presente ese pensamiento de que Dios hace cosas y nosotros seguimos igual. No ha pasado nada. La misma. ¿Cómo estás? Como siempre. Y estaban pasando cosas verdaderamente gloriosas. En la muerte de Jesús fue algo muy parecido. En la resurrección, la política siguió igual, la economía siguió igual. Pero estaban aconteciendo cosas verdaderamente gloriosas, aun y cuando para ellos no había lugar en el mesón. Nuestro Salvador es precisamente grandioso por eso, porque no nació en Roma, la ciudad imperial. No, nació en Belén. Estaba viendo los datos de la aldea de Belén. Belén no es ni siquiera, bueno, sobre todo en aquellos tiempos, no era ni siquiera un pueblo, era una aldea. Y algunos dicen no llegaba ni aldea, era un pueblito. ¿Han visto ustedes aquí los pueblitos? Que dices, pues aquí no, 3 familias, yo creo, no sé. El Rey de Reyes, el que había creado a los mismos animales que estaban en ese establo, decidió nacer en ese lugar. Y todo esto, hermanos, nos lleva, desde luego, y es la pregunta que yo deseo tener en mi corazón en esta Navidad, y espero que la de ustedes también. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué con todo esto? ¿Qué significa todo esto? Vamos a pasar al tercer punto, el significado. Todo esto, ¿qué nos pone a pensar? Miren, podemos sacar un montón de cosas acerca de lo que significa esto, pero escogí 3 cosas que me llamaron mucho la atención acerca de lo que significa, lo que la palabra de Dios nos dice que significa esta venida, esta llegada a la tierra de nuestro Salvador. Primero, el amor de Dios por sus criaturas humanas. La semana pasada en la predicación, Jaime nos habló tanto, me impactó, del amor y la bondad de Dios. Acabamos hace un momento, hermanos, de cantar que Dios es bueno. Su benignidad es para siempre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Muy conocido versículo. A veces ya lo pasamos por alto porque decimos, pues ya todo el mundo se lo sabe. Creo que en esta Navidad hay que ir a Juan 3:16 personalmente. Segundo significado, la victoria sobre el pecado y el diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El príncipe de este mundo, hermanos, ha sido derrotado por la llegada de nuestro Salvador. Tercero, para vivir nuestra vida en santidad y esperanza por su regreso a la tierra. Si tú batallas con áreas en tu vida que quizás las llamas debilidades, pero son pecado, yo te voy a decir una cosa, no porque te lo diga yo, sino porque la palabra de Dios te dice que la venida del Salvador al mundo es para que tú puedas vivir libre del pecado, en santidad y también en esperanza. En esperanza porque un día lo verás, un día vendrá en gloria a tu vida o a este mundo, cualquiera que sea. Escuchen lo que nos dice Tito en relación con esto. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes qué? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ¿sabes qué está haciendo Él desde allá adentro? El Señor está preparándote, dice, para encontrarte con Él, y en ese proceso te está limpiando, te está lavando de lo que queda todavía del pecado. ¿Lo crees? Déjenme leerles algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Nomás que les quiero pedir algo. Necesito su atención, así como los niños en la escuela, porque lo voy a leer, está cortito, pero lo voy a leer. Así que presten atención, ahorita no se distraigan. No está tan difícil, pero de todas maneras yo batallé un poquito para entenderlo. Escuchen las palabras de uno de los hombres más respetados a lo largo de la historia del cristianismo, hace 900 años, en el siglo XII, un hombre de nombre Anselmo, dijo estas palabras para tratar de encontrar una explicación acerca de la venida del Salvador al mundo. Y escribió algo que, hasta el día de hoy, estas palabras, hermanos, este planteamiento de Anselmo ha llegado a ser la opinión de la mayoría de los cristianos hasta nuestros días. Así que ojalá que ustedes sean parte de la mayoría. A mí me gustó, es una explicación, y como toda la teología no es estrictamente un versículo bíblico, pero es el conjunto de todo ello que estos hombres se han dedicado a poner de una manera que podamos medio entender. No lo vamos a entender completamente, pero creo que a mí me ayudó mucho.
Escuchen esto, síganme el pensamiento. El argumento de Anselmo se basa en un principio legal de la época. Bueno, para empezar, hace 900 años las sociedades vivían de otra manera. Pero vamos, tiene algo de cierto aún en nuestros días. Según este principio, la importancia de una ofensa depende del ofendido. Tengan ese pensamiento ahí. ¿Qué tan importante es cuando tú ofendes a alguien? Depende a quién se lo estás haciendo. Y la de un honor depende de quién lo hace. Si, por ejemplo, alguien ofende a un rey o a un presidente en nuestros tiempos, la importancia de esa acción se mide no a base de quien la cometió, sino a base de la dignidad del ofendido. Es un rey, cuidado, ofende tú al presidente aunque no estés de acuerdo con él o a quien tú quieras, y puede tener consecuencias. En aquellos años probablemente era mucho más. Pero si alguien desea honrar a otra persona, la importancia de esa acción se medirá no a base del rango de quien recibe la honra, sino a base del rango de quien la ofrece. ¿Será lo mismo recibir un halago de un compa tuyo? ¿O de un presidente? ¿O de un rey? Interesante el argumento de Anselmo. Ahora, vamos a aplicar esto a nuestra relación con Dios. Si entonces, dice Anselmo, aplicamos este principio a la relación entre Dios y los seres humanos, llegamos a la conclusión, primero, que el pecado humano es infinito, pues fue cometido contra Dios, no contra un rey, contra Dios. Y ha de medirse en base a la dignidad de Dios. Segundo, que cualquier pago o satisfacción que el ser humano pueda ofrecerle a Dios ha de ser limitado. Por eso las religiones que quieren ofrecerle a Dios por sus pecados un pago no llegan a nada. Esas creencias están equivocadas, hermanos. Querer pagarle a Dios. Hice tantas cosas mal, Señor, ahora ya llevo tantas buenas. No te relaciones con Dios de esa manera. Escucha lo que sigue. Pues su importancia se medirá a base de nuestra dignidad, que es infinitamente inferior a la de Dios. O sea, ¿tú crees que tus actos buenos, que son infinitamente nada, la Biblia lo dice? Además, lo cierto es que no tenemos medio alguno para pagarle a Dios lo que le debemos, pues cualquier bien que podamos hacer no es más que nuestro deber y por lo tanto la deuda nunca podrá ser cancelada. Ahora, en consecuencia, me está siguiendo todo el pensamiento. Es un razonamiento basado en las Escrituras. En consecuencia, para remediar nuestra situación hace falta ofrecerle a Dios un pago infinito. ¿Quién de ustedes le puede ofrecer un pago infinito a Dios? No llegamos, hermanos. Pero al mismo tiempo ese pago ha de ser hecho por un ser humano. Ok. Y empieza a sonar. Puesto que fuimos nosotros los que pecamos. Luego, ha de haber un ser humano infinito. Tiene que haber un ser humano que sea todo hombre, pero que sea infinito. Pero que sea hombre. Que equivale a decir divino. Y es por esto que Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien ofreció en nombre de la humanidad una satisfacción infinita por nuestro pecado. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso Jesús? No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo estás respondiendo tú a esto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué estás planeando hacer en esta Navidad? Bueno, me llamó la atención la manera como en la palabra, en los evangelios sobre todo,
Personas que entraron en contacto directo con la persona de Jesucristo. Lo conocieron como hombre en la tierra. Se relacionaron con él y reaccionaron de maneras tan interesantes que quiero compartirles unas 2 o tal vez 3. La primera de ellas, se las voy a leer, pero véanla ustedes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Dice estas palabras, escuchen hermanos. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, entre quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros. Escuchen la respuesta de estos hombres sencillos, hombres del campo. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Me gusta la palabra vayamos. Unos a otros dijeron: vamos, vamos y veamos esto que ha sucedido. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Empezaron a dar testimonio. Empezaron a decir: oye, ¿sabes qué? Nació Jesús. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Escuchen esto al final. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Un poquito más adelante, un anciano, cuando Jesús es presentado en el templo, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios, y escuchen las palabras de este anciano, un hombre que estaba esperando: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando Jesús tenía solamente 12 años, no lo encontraban sus padres y fueron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Lo regañó María. Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Jesús, delante de los doctores de la ley en esos años, y provocaba en ellos una respuesta de maravillarse, de asombrarse por lo que el Señor les
enseñaba. Hay muchos más ejemplos de estos, pero quiero que empieces a pensar en esto. ¿Cómo respondes tú a las palabras de Jesús? En la cruz, cuando nuestro Salvador está en la cruz, dice Jesús estas palabras. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Muere Jesús. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Escuchen, este hombre me llama mucho la atención. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, un guardia romano, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron estas palabras: en verdad, este era el Hijo de Dios. Hermanos, que esta Navidad, este tiempo, lo aprovechemos para, una vez más, recurrir a Él. Dice el doctor R.C. Sproul, hablando de la persona de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Porque no podemos hablar nomás de la Navidad y que el niñito nació. Tenemos que ir hasta el final de la historia, la trascendencia del nacimiento. La trascendencia del nacimiento de una persona no es solamente su nacimiento, mucho menos el Hijo de Dios. Trasciende, va mucho más allá. Dice el doctor Sproul, en pocas palabras, encontramos aquí el retrato de alguien que no tiene paralelo en la historia humana. El registro de Jesús que vemos en los evangelios es el de un hombre absolutamente puro, un hombre sin pecado, un hombre que pudo decirles a sus acusadores: ¿quién de ustedes me halla culpable de pecado? No es que alguien haya declarado a Jesús como libre del pecado y libre de toda culpa, es que Él mismo lo dijo de sí mismo: ¿quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y el doctor Sproul cierra su comentario diciendo esto: este retrato de Jesús es impresionante. Hermanos, maravillémonos en este tiempo, maravillémonos de nuestro Señor y de la tremenda obra que vino Él a hacer por nosotros, por lo cual tuvo que nacer primero, tuvo que nacer como un bebé. Ya vimos la explicación que nos da Anselmo acerca de por qué. Por cierto, la obra de Anselmo se llama ¿Por qué el hombre Dios? Es en donde él trata de encontrar una explicación por qué fue necesario y cuál es la explicación en los evangelios de por qué Dios se hizo hombre, un hombre igual que ustedes y que yo. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase y vamos a terminar con este canto. Y quiero que abran sus Biblias. Voy a terminar con este pasaje en el mismo Evangelio de Juan, allí en donde leímos al principio, y quiero que veamos estas palabras en el Juan capítulo 1, versículo 10. Porque la pregunta, hermanos, la pregunta que resuena frente a todos estos acontecimientos es, y lo iba a poner así en las notas: ¿y yo qué? Y esa es la pregunta que tú te debes llevar el día de hoy. ¿Y yo qué? ¿Qué con todo esto? ¿Es una historia más? ¿Es un cuento a lo mejor? ¿Es una bonita enseñanza? Dice Juan, capítulo 1, versículo del 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:23, lo voy a leer. Y ahorita vamos a cantar este canto y vamos a pensar en esto. Si tú no has respondido frente a estos acontecimientos históricos, divinos y trascendentales, hoy es el día para que tú respondas a este precioso Salvador. Dice Primera de Juan capítulo 3, y este es su mandamiento. Aquí no dice esta es una opción que Dios te da. Dice, este es su mandamiento. Que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Si tú no has creído en Jesucristo como tu Salvador, sí, como tu Salvador personal, no como el Salvador de toda la humanidad, que también es parte, pero es tu Salvador, aquel que pagó tus pecados en esa cruz, derramó su sangre para limpiarte la culpa, y no solamente para limpiarte la culpa, sino para limpiarte de toda maldad. Vienes a Él todos los días con esa esperanza, con esa confianza de que Él nació como un bebé aquí para dar su vida por ti. Y el día de hoy es el día que Él se presenta delante de ti. Y que esta Navidad sea algo así, que sea algo en lo que tú vienes a considerar de nueva cuenta. Varias preguntas que les puse ahí en sus notas. ¿Has creído, has aceptado, recibido en tu corazón la verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarte? Si tú no has creído en el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, ¿por qué y para qué celebras entonces la Navidad? Ven a Él, acércate, cree en Él. Él es el que te llama. No yo ni nadie más, es el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el que te está llamando para que creas en Él. Y si tú ya has creído la verdad acerca de Jesús, ¿cómo vas a prepararte para celebrar esta Navidad de acuerdo con su palabra? Hermanos, bendiciones. Vamos a terminar con este canto. Vamos a ponernos de pie. Y si tú no has recibido, si tú no te has acercado a Él en fe, en esperanza, en confianza, acércate el día de hoy. No dejes pasar más el tiempo. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día de la salvación.